Entre las muchas cosas que han estado pasando en el Poder Legislativo Federal, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció que recibió de parte del colectivo Salvemos la Democracia una iniciativa ciudadana en materia electoral, la cual dijo que será enviada al INE para su verificación, es decir, que cuente con todos los requisitos para ser considerada una iniciativa ciudadana. De esto quiero platicar con Emilio Álvarez y Casa, quien como siempre le agradezco muchísimo que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Emilio? Erika, buenos días. Fue un gusto saludarte. Un abrazo a San Luis desde la Chilanga Banda. ¿Cómo están? Emilio, primero preguntarte, pues, ¿qué representa el hecho de que una iniciativa ciudadana en materia de reforma electoral esté llegando al Poder Legislativo Federal? Es un instrumento que tiene la gente para, digamos, no solo participar, sino obligar al Poder Legislativo Federal a escuchar su propuesta. Se requieren 130,000 firmas para eso y está en el marco la discusión de la reforma electoral anunciada. Esta es una reforma que tiene dos componentes. Una reforma política, es cómo nos representamos y cómo se da la voz a la gente en materia de toma de decisiones y poder. Y la segunda es cómo se organiza eso. En México eso se llama el sistema electoral. De manera que, si bien la presidencia ha anunciado una reforma que para muchos de nosotros en sus componentes tiene señales de alarma o de grave regresión, se ha generado también varios mecanismos para aportar. Hicieron bajo la comisión presidencial, que son todos empleados del gobierno, todos de Morena, unos foros de escucha, pero adicionalmente se generó este mecanismo. Es un colectivo donde participan gente y organizaciones para hacer llegar a la Cámara de Diputados esta propuesta que obligatoriamente, si el INE así lo avala, va a tener que ser discutido en las cámaras, Erika. Sí. ¿Cuáles son, digamos, los aspectos más relevantes de esta iniciativa ciudadana, Emilio? Mira, esencialmente tiene que ver con elecciones limpias y libres, que no haya intervenciones indebidas ni del narco, ni del gobierno, ni del dinero sucio. El respeto a la autonomía de las autoridades electorales. Hay una enorme discusión ahora sobre lo que está pasando con el INE, con el Tribunal Electoral, donde se le ve una composición que toma decisiones muy cercanas a los intereses del gobierno. También hay una discusión importante para no perder la pluralidad de este país. La presidenta ha mencionado el tema de querer reducir el número de plurinominales, Sí. que ha sido leído por mucha gente, yo incluido, como una pretensión de quedarse con el poder a la buena o a la mala. Y una última que tendría que ver en cómo mantenemos las anclas de confianza del Instituto Nacional Electoral, el servicio profesional, la credencial de elector, o elementos que nos han ayudado para dar mucha confianza, como por ejemplo que los ciudadanos cuenten los votos. Antes, déjame decirlo, hace 5 o 10 años, eso hubiera sido innecesario. Pero en la última elección judicial ya ni conteo hubo en la casilla. Sí. Y esas cosas, pues claro que atentan contra la confianza que se fue construyendo a lo largo de muchos años, Erika. El INE transparente, ciudadano, autónomo, parece una imagen lejana. Y por eso es tan importante que este tipo de iniciativas se presenten para refrendar no solo esos principios, sino ese término de relación Sí. con la autoridad electoral. Ahora, Emilio, me quiero detener en varios aspectos, ya que hablabas del tema de la transparencia. A ver, uno de los aspectos que se considera es justamente que se obligue a los partidos políticos y candidatos a registrar previamente ante el INE toda campaña, servicio digital, propaganda electoral, cualquier cosa que se contrate. Y yo te preguntaría, a ver, ¿qué peso tiene esto en la coyuntura del último proceso electoral, en donde tuvimos pre-campañas fuera de toda normatividad, pero que ahí estaban, con las corcholatas destapadas, con la oposición con la presión de salir de manera anticipada porque si no se quedaban fuera?
con los espectaculares contratados que luego dijeron, no, es que eran resultado de entrevistas, promoción de libros y un montón de cuestiones en este sentido. ¿Qué es lo que se busca con estos candados, con estas propuestas que vienen incluidas en esta iniciativa, justamente en el tema de la transparencia? Tengo que hacer una pausa, Emilio, perdón, es una pausa muy breve. Regreso para que me respondas esta pregunta, ¿te parece? Claro que sí, aquí nos vemos. Emilio Álvarez y Casa con nosotros enseguida. Estamos de regreso y estamos platicando con Emilio Álvarez y Casa acerca de esta propuesta ciudadana, iniciativa ciudadana de reforma electoral. Emilio, yo te preguntaba sobre el tema de la transparencia sobre las campañas y refería pues lo que vimos en la última elección, ¿no? Con las corcholatas destapadas de manera anticipada, una oposición que cayó en la misma tendencia, adelantarse a los tiempos, publicidades que aparecieron ahí promocionando libros, revistas, artículos donde casualmente figuraban quienes aspiraban a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que se busca en ese sentido con esta iniciativa ciudadana? Mira, en realidad lo que pasó es que en el gobierno anterior se hizo pedazos toda la normativa electoral. Durante décadas luchamos para que los gobiernos no se metieran en las elecciones. Tuvimos un presidente que un día sí y otro también se metió, apoyando sus campañas, sus candidatos, su candidata, atacando a los de la oposición, atacando al INE. Y luego tuvimos un partido del gobierno que sistemáticamente le quitó dinero al INE, luego abordó literalmente cual piratas al órgano electoral poniendo gente a modo. Salimos millones de personas a decir el INE no se toca, y no solo lo tocaron, lo controlaron por dentro. Lo que esta reforma requiere, esta propuesta ciudadana, es que no vuelvan a pasar esas cosas. Como bien mencionas, fuimos testigos de una enorme cantidad de irregularidades que hemos llamado elección de Estado. El gobierno se metió, hubo dinero ilegal, o del gobierno, o de empresarios, o del narco, o del crimen organizado. Hubo un comportamiento absolutamente ilegal del tribunal que entregó una mayoría que no corresponde en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Senadores, a lo que la gente opinó. El 54% de la gente le dio a Morena y sus aliados la representación y se quedaron con el 75%. Pero si no fuera suficiente, por primera vez en décadas, vemos una propuesta de reforma electoral que no viene de la oposición, sino del gobierno. Y eso anuncia una propuesta política para quedarse con el poder a fuerzas. Esto lo que está trazando es el camino de un México profundamente autoritario y poco democrático. El sentido de una propuesta ciudadana es, uno, generar las condiciones básicas y elementales para elecciones libres y equitativas, que no haya mano negra, que haya mano limpia, que haya juego limpio, que no haya mano sucia en las elecciones, déjame decirlo así mejor, y que el gobierno no se meta de manera ilegal, que no se meta en la delincuencia, el crimen. Por eso la transparencia es tan importante. No solo si matan candidatos, como lamentablemente pasó de manera exagerada, desproporcionada y peligrosa, sino que financian campañas. Por eso es tan importante que el INE tenga una ventanilla única para controlar. Mira, decíamos ayer, hablamos con Lorenzo Córdoba y Leonardo Valdés. En Somos México decíamos, tenemos que generar una condición para que quien tenga financiamiento del narco pierda el registro y no pueda competir. Tenemos que volver ilegal lo peligrosamente dañino para nuestra democracia. Lo que esperamos es que se dé una discusión de una reforma que garantice libertades y derechos, no que controle el proceso a favor del gobierno o de su partido. Claro. Ahora, dime una cosa honestamente, Emilio, ¿qué posibilidad hay de que una iniciativa ciudadana en estas características, con estas condiciones, y que iría, digamos, prácticamente de manera previa presentada a la que ha anunciado el gobierno federal, a la que podría estarse gestando por parte del partido en el poder, se está presentando esta iniciativa ciudadana? ¿Qué posibilidades le ves reales de trascender? Tiene dos posibilidades. Si la presidenta y su equipo deciden honrar su lucha y pararse en el escenario con talante y talento democrático, esto va a ser considerado como un aporte serio. Si la presidenta y su equipo se quieren convertir en discípulos de Daniel Ortega en Nicaragua o Nicolás Maduro en Venezuela, van a hacer una reforma autoritaria y regresiva. En esta reforma, en cómo atiendan esto,
tanto a la iniciativa ciudadana como a las propuestas que da Somos México u otras, se va a delinear el perfil futuro del país. ¿Cuál es la gravedad? Que las elecciones dejen de ser un medio para la disputa civilizada del poder y que entonces regresemos a las épocas autoritarias, represivas del país de un solo pensamiento y partido. Si eso pasa, lo que Claudia Sheinbaum le está diciendo a México y al mundo es que México entra al país de las dictaduras o las dictablandas. Por eso no es un tema menor. Se define el futuro y el perfil de este país. De por sí, ya estamos mal calificados en temas como corrupción, derechos humanos y libertades. Si el gobierno decide caminar la ruta autoritaria, no va a caber duda en México fuera que la referencia de Morena y del gobierno son las dictaduras de América Latina. Finalmente, Emilio, ya tenemos oportunidad, si nos lo permites, de ir desglosando esta propuesta de reforma electoral, pero no te puedo dejar ir sin preguntarte, porque además creo que va muy de la mano con lo que estamos platicando esta mañana, pues esta entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado en manos de su hija, pero que a final de cuentas, pues lo que representa el hecho de que sea Corina Machado quien es galardonada con este Nobel de la Paz, ¿qué significa, Emilio? María Corina Machado significa la lucha de un pueblo por su libertad. Venezuela hoy vive, a no dudar, una dictadura. Maduro perdió las elecciones 70-30. El movimiento de María Corina pudo demostrar y documentar que ganaron el 70%. Nicolás Maduro no enseñó una sola acta y el día siguiente de las elecciones se declaró ganador. Con eso se rompe toda simulación y ya queda claramente un gobierno de facto solo sostenido por el poder de las bayonetas y los fusiles. Venezuela vive hoy claramente un sistema dictatorial. Y la lucha ciudadana, libertaria de María Corina ha sido reconocida ya a nivel mundial. El Premio Nobel de la Paz es un reconocimiento a quienes de manera civilizada y pacífica luchan por la democracia en Venezuela, pero también es una inspiración en el mundo. Gente de México y gente de Nicaragua y gente de otros lugares la volteamos a ver en el ánimo de ese símbolo de lo que significa, a pesar de tener un gobierno de esas características, seguir optando por la vía pacífica para el cambio de gobierno. El Premio Nobel de la Paz es probablemente el premio más prestigioso a nivel internacional y manda ese poderosísimo mensaje de la vigencia, de la importancia, de la necesidad de la democracia y los derechos humanos en el mundo. Es muy vergonzoso, es muy indigno que México haya mandado un representante de la toma de posición de Maduro cuando tenía que haber dado la espalda, como hizo cuando Pinochet. Y también es vergonzoso que Claudia Sheinbaum haya dicho como referencia a este premio sin palabras, más aún cuando es una mujer. El problema es que se alinean las identidades ideológicas y se alejan de la congruencia del respeto a la democracia y los derechos humanos. El caso de María Corina es una inspiración para la lucha en Venezuela y, por supuesto, en América Latina, por poner la referencia cercana. Emilio, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo y quedamos al habla. Muchas gracias. Siempre un gusto, un fuerte abrazo, buena semana. Igualmente, muy buenos días.